Yo no debería haber estado allí. Eso es lo primero que tengo que dejar claro. No tenía que estar en ese hotel esa noche. Pero las cosas se dieron así. Mi jefe me pidió el favor de cubrir una reunión con unos clientes de Barcelona que venían a Zaragoza, y como era viernes y se alargaba la cosa, me dijeron que me quedara en el hotel donde ellos se alojaban y ya el sábado volvíamos todos en tren. Hotel elegante, 4 estrellas, de esos con moqueta en los pasillos y música ambiental en el ascensor. Nada especial, pero tampoco cutre. Llegué sobre las 8:30, dejé la mochila en la habitación y bajé a cenar solo al restaurante del hotel. Tenía la cabeza en 1000 cosas, la presentación, el Excel que se me había quedado sin revisar, y la idea de que iba a pasar la noche fuera sin que fuera por ocio ni vacaciones. Y fue ahí, justo cuando pedí la cuenta, que ocurrió. La vi. O mejor dicho, los vi. Mónica. Mi mujer. Entrando al restaurante del hotel. No me vio. Iba vestida como nunca se viste conmigo. Zapatos de tacón, labios rojos, ese abrigo negro que siempre dice que le aprieta y que no se pone desde hace 2 inviernos. Y al lado, un tipo. Alto, pelo canoso, con esa pinta de profesor universitario sobrado. Iban riéndose, muy pegados. Se les notaba, eso. La intimidad. No eran compañeros de trabajo. No eran amigos. No era una cena inocente. No me lo esperaba. Juro que ni por asomo había sospechado algo así. La cabeza me dio un vuelco. Me escondí tras una columna, como un imbécil, y los vi sentarse en una mesa al fondo, donde no se les viera desde la entrada. Ella le tocó el brazo al hablar. Él le puso la mano en la espalda. Parecían 2 adolescentes con permiso para portarse mal. Estuve a punto de salir y montar una escena. Plantarme ahí y decir, ¿qué cojones estás haciendo? Pero no lo hice. Me quedé ahí, mirando, sintiendo cómo se me deshacía algo por dentro. Una mezcla de rabia, tristeza, incredulidad. Todo junto. Como una ola que no sabes por dónde te ha dado. Cuando el camarero pasó cerca, le pedí otra cerveza. Y otra más. Me senté en un rincón, lejos, sin quitarles ojo. Ellos cenaron, se reían, se inclinaban hacia adelante para hablarse más de cerca. Y luego se levantaron. Ella lo miró, él le acarició la espalda y salieron juntos. No al ascensor. No al hall. Al fondo. Hacia las habitaciones. No puedo explicar lo que sentí. No me cabía en el pecho. Esperé 5 minutos. 10. 15. Me levanté, fui directo a recepción y solté lo que en ese momento fue lo más natural para mí. Buenas noches, soy Marcos Hernández, dejé olvidada una carpeta en la habitación 414, ¿podría recuperarla? Me miraron raro, pero la recepcionista comprobó que esa habitación estaba ocupada y me dijo que no podía entrar. Claro, lo entiendo, solo si se desocupa, me la pueden guardar. Trabajo con Mónica Valverde, está alojada aquí y le pedí que la subiera. Esa fue la trampa. Funcionó. Sí, la señora Valverde está en esa habitación. Si habla con ella, seguro que se la puede devolver. Confirmado. Se me heló la sangre. Me fui al ascensor. No subí. No esa noche. Subí al día siguiente, a las 7:30 de la mañana. Quería verla salir. Quería mirar a los ojos al tipo. Y eso hice. Me quedé apoyado en una columna, justo enfrente de los ascensores. A las 7:42 se abrió la puerta. Salieron juntos. Ella con el abrigo en la mano. El pelo algo desordenado. Él con cara de satisfacción. Se despidieron con un beso corto pero tierno. Como si se prometieran otro encuentro pronto. Ella se fue por la salida lateral. Él volvió al restaurante del hotel. Y yo me fui detrás de él. Me senté 2 mesas más atrás,
fingiendo que revisaba mi móvil mientras el camarero me servía un café que no quería, solo por tener una excusa para estar ahí. El tipo estaba solo, desayunando con calma, leyendo el periódico como si no acabara de acostarse con la mujer de otro. Llevaba una camisa azul clara arremangada, sin anillo, con el gesto tranquilo de quien no se siente observado ni juzgado. Yo no lo conocía, ni de fotos ni de historias que ella hubiera mencionado. No era alguien de nuestro círculo. Tampoco parecía del hospital, donde trabaja Mónica. Era mayor que ella, por lo menos 10 años más. Algo en su forma de moverse, en cómo llamaba al camarero por su nombre, me decía que no era la primera vez que se alojaba en ese hotel. Seguramente tenía todo medido, sabría cómo evitar las cámaras, que empleados eran discretos, cómo entrar y salir sin levantar sospechas. Y ahí estaba yo, viéndolo, como si estuviera mirando una escena en una película que no quería ver, pero de la que ya no podía apartar la vista. No sabía cómo actuar. Tenía todas las piezas, pero no el manual. Lo que más me jodía era el hecho de que ella no sospechaba nada, que ni siquiera me había mentido de forma elaborada. Me había dicho que tenía guardia, que dormiría en el hospital, como tantas veces. Ni una excusa rebuscada, ni una historia detallada. Solo una frase rápida antes de cerrar la puerta. Y yo, confiado, deseándole buena noche sin saber que se estaba vistiendo para irse a otro sitio, con otro hombre. Lo peor no era la traición física. Era la facilidad con la que lo había hecho. Sin nervios, sin dudas, sin culpa aparente. Como si ya lo hubiera hecho antes. Terminé el café sin probarlo y salí del restaurante sin que el tipo se diera cuenta. Me fui andando hasta la estación y cogí el primer tren de vuelta, sin esperar a los clientes ni a mi jefe. Inventé una excusa, algo sobre una migraña o una urgencia familiar, no recuerdo qué dije exactamente. Lo único que quería era llegar a casa antes que ella, sentarme en el sofá y pensar. No sabía si quería enfrentarla, espiarla, o simplemente hacer como si nada. Estaba demasiado cargado, pero no lo suficiente como para explotar. Era esa rabia muda, la que se acumula sin saber por dónde salir. Ella llegó a casa sobre las 11:30, con el moño deshecho, las gafas puestas y la chaqueta del uniforme colgando del brazo. Todo calculado. Todo parte del disfraz. Me saludó con un beso rápido, se metió en la cocina y puso la cafetera. Yo no dije nada. La observé moverse por la casa como si de verdad viniera de una guardia agotadora, como si no hubiera estado en una cama de hotel follando con otro. Preparó el café, cogió una tostada y se sentó a mi lado en el sofá. Me preguntó si había dormido bien, si el viaje había ido bien, si los clientes fueron amables. No la miré. Asentí. Cada gesto suyo me hervía la sangre. La forma en que se colocaba el pelo detrás de la oreja, la manera en que sorbía el café, incluso cómo cruzaba las piernas. Nada parecía sincero. Todo me parecía ensayado, automático. No podía dejar de pensar que, mientras yo dormía en la cama de un hotel, ella estaba 3 plantas más arriba haciendo lo que nunca hacía conmigo desde hace meses. No dije nada ese día, ni el siguiente. Quería saber más. Necesitaba datos, pruebas, contexto. Si iba a destruir mi vida, al menos quería tener todo el mapa delante. Así que empecé a observarla con otros ojos. A tomar nota de lo que antes pasaba desapercibido. Las duchas más largas. Las escapadas al centro a comprar 4 cosas. Los silencios al cenar. Las conversaciones fingidas por teléfono. No es que de repente fuera obvio. Es que ahora estaba atento. Y cuando uno está atento, empieza a ver todo lo que no quiere ver. Una tarde, ella dijo que tenía que volver al hospital a llevar unos papeles. Eran casi las 8. Estaba en pijama. No llevaba bolso. Solo el móvil en la mano. Me ofrecía acompañarla, pero se negó con una sonrisa. No hace falta, son 5 minutos.
Le dije que la esperaba para cenar. Dijo que no tardaba. En cuanto salió, me cambié, bajé al coche y la seguí. No cogió dirección al hospital. Tomó una salida distinta. Aparcó cerca de un bloque de pisos en el barrio de Lactur. Allí estaba él. El mismo tipo del hotel. Bajó del coche, la saludó con un beso en la mejilla y subieron juntos al portal. Me quedé allí, solo, dentro del coche, con las manos temblando sobre el volante. No subí. No le seguí. No llamé a su móvil. Me limité a mirar la hora y a contar los minutos. Salieron 52 minutos después. Ella reía. Él también. Se despidieron con otro beso, esta vez en los labios. Lento. Cómodo. Como si lo hicieran cada semana. Ella volvió al coche, se miró en el retrovisor y se recogió el pelo. Luego condujo en dirección al hospital. Paró en el aparcamiento, se bajó, entró y salió a los 4 minutos con una carpeta en la mano. Luego volvió a casa. Esa noche, cuando abrió la puerta y dejó las llaves en la mesilla, yo estaba en el sofá, esperándola. ¿Ya has terminado en el hospital? Sí, al final eran solo unos informes, nada grave. ¿Tardaste 52 minutos en recoger una carpeta? Se quedó quieta. No supo qué decir. Bajó la mirada. Por primera vez, no tuvo respuesta inmediata. El silencio duró demasiado. ¿Estás espiándome? No. Estoy despertando. Es distinto. Ahí se acabó la farsa. No dijo que no. No me insultó por dudar de ella. No fingió indignación. Solo se sentó, se cubrió la cara con las manos y murmuró un lo siento que me dio más asco que alivio. No lloró. No se derrumbó. Se quedó callada. Yo tampoco dije nada más. Me levanté, me fui a dormir a la habitación de invitados y cerré la puerta. No pude dormir, pero al menos estuve solo. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador, aunque apenas había dormido 1 hora seguida. Me quedé tumbado, mirando el techo, sintiendo ese peso en el estómago que no se quitaba con nada, ni con pastillas ni con silencio. Desde la habitación de invitados escuchaba a Mónica moverse por la cocina, haciendo café como si nada, abriendo y cerrando cajones, preparando su tupper para el trabajo, repitiendo la misma rutina que había hecho durante años, pero ahora cada gesto me sonaba falso, como si actuara para no parecer culpable. No me levanté. Esperé a que saliera de casa, y cuando escuché la puerta cerrarse, por primera vez en años me permití llorar sin tener que justificarme. No fue un llanto escandaloso, ni dramático, simplemente me senté en el borde de la cama y dejé que saliera todo lo que me estaba tragando desde la noche anterior. No entendía nada. No me cabía en la cabeza cómo habíamos llegado a este punto, porque yo no era un santo ni perfecto, pero nunca se me habría pasado por la cabeza engañarla. Si algo iba mal, lo hablábamos. Al menos eso creía. Nunca pensé que ella sería capaz de hacer algo así sin pestañear. Después de ducharme y vestirme, fui al salón, abrí el portátil y empecé a buscar a ese tipo. No sabía su nombre, pero tenía su cara grabada. Lo había visto 2 veces en menos de una semana, y con eso me bastaba para encontrar una pista. Busqué en los perfiles de empleados del hospital donde trabajaba Mónica, en páginas de colegios médicos, en redes sociales. Tardé menos de 1 hora en encontrarlo. Su nombre era Jaime Camacho, cirujano vascular, 53 años, divorciado, sin hijos. Trabajaba en el mismo hospital que Mónica desde hacía 2 años. Tenía un perfil público en LinkedIn, una entrevista en un medio local, incluso aparecía en una foto en el tablón de Facebook del hospital, sonriendo con una copa de vino en la mano durante una cena de Navidad. Todo encajaba. Ya tenía nombre, cara, puesto de trabajo, y una idea bastante clara de su papel en mi historia. Lo siguiente que hice fue enviarle un mensaje desde una cuenta anónima, con una sola línea:
te vi salir del hotel con Mónica. No me conoces, pero yo a ti sí. No esperaba respuesta inmediata, pero necesitaba que supiera que alguien lo había visto, que no todo era tan discreto como pensaba. Luego apagué el portátil y me quedé un rato mirando por la ventana, sin saber qué hacer con esa información. Tenía pruebas, tenía la certeza, pero todavía no tenía un plan. Cuando Mónica volvió esa tarde, me encontró en la cocina, bebiendo agua. No dijo nada. Me miró, se apoyó en la encimera y soltó un suspiro largo, como si esperara que yo hablara primero. Pero no lo hice. No iba a facilitarle nada. No sé qué decirte, dijo al fin, sin mirarme a los ojos. No pensaba que esto pasaría. No lo planeé. No quería hacerte daño. Lo hiciste igual, le respondí sin levantar la voz. Así que supongo que no hacía falta planearlo. No estoy enamorada de él, si es lo que piensas. ¿Y eso qué cambia? Se quedó callada. Se cruzó de brazos. Movía el pie de forma nerviosa, como si estuviera esperando que le dijera algo que la liberara de la culpa. Me sentía sola, murmuró. Tú estabas siempre en tu mundo, con el trabajo, con tus cosas. Hace tiempo que no hablamos de verdad, que no hacemos cosas juntos. No me sentía vista. ¿Y en vez de hablarlo decides acostarte con otro? No fue así, replicó. No empezó por ahí. Primero fue una conversación en el hospital, luego una comida, luego otra. No te lo justifico, solo te explico cómo pasó. Me dejé llevar. ¿Y cuántas veces te dejaste llevar? Esa fue la primera vez que me miró de frente. Dudó, bajó la mirada, y finalmente dijo. 4. Contando la del hotel. No sé por qué esperaba que dijera una. O que dijera ninguna. Pero escuchar 4 me hizo sentir como si me hubiera golpeado en el pecho. 4 veces. 4 mentiras. 4 momentos en los que me dijo que estaba en el hospital, mientras en realidad estaba con él. No sabía si quería seguir escuchando, pero ya había empezado. ¿Y él qué? ¿Te prometió algo? ¿Vais a seguir viéndos? No, dijo sin dudar. Le dije que se acabó. Que no iba a seguir. No quiero perderte a ti. No me has perdido. Me has tirado. Se quedó en silencio, asimilando mis palabras. Luego preguntó si quería hablar más tarde, cuando estuviéramos más tranquilos. Le dije que no había nada que hablar. Esa noche dormimos en habitaciones separadas otra vez. No hubo gritos, no hubo insultos, pero el aire estaba cargado de todo lo que no decíamos. Pasaron 2 días así, conviviendo sin hablarnos más que lo justo. En ese tiempo, Jaime Camacho me respondió. No era mi intención herirte. No sabía que aún estabais juntos. Ella dijo que vuestra relación estaba acabada. Esa frase me dejó seco. Se la mostré a Mónica sin decir nada. Ella la leyó, se sentó, y se quedó así un rato. Le dije que estábamos mal. Que vivíamos como compañeros. Pero no le dije que estaba soltera. Da igual lo que le dijeras, le contesté. No importa lo que él pensara. Tú sabías lo que estabas haciendo. No discutimos más ese día. Yo ya tenía claro que no podía perdonarla así como así. No quería verla. No quería compartir mesa ni cama. Quería entender cómo alguien puede desconectar de una relación sin decírselo a la otra persona. Cómo puede irse a otro cuerpo sin haber intentado arreglar el nuestro. Al tercer día decidí que necesitaba tiempo fuera de casa. Hablé con un amigo, me dejó las llaves de su apartamento y me fui sin decirle mucho. Solo le dejé una nota, no me llames. Necesito pensar. Esta vez no lo haremos hablando, porque ya lo hiciste tú sola. Me quitaste el derecho a decidir. Durante esos días fuera, no la llamé, no respondí a sus mensajes. Solo me dediqué a repasar todo, desde el principio.
Volví a leer los mensajes, volví a recordar la imagen de ella entrando al restaurante del hotel y luego saliendo con él. La sensación de traición no disminuyó. Al contrario. Con el tiempo, se hizo más clara. No fue un error, no fue una noche loca. Fue una cadena de decisiones. Y yo no era parte de ninguna. Los días en casa de mi amigo me sirvieron para pensar, pero también para enfriarme, no porque se me hubiera pasado el cabreo, sino porque ya no lo necesitaba para entender lo que tenía delante. No me emborraché, no salí con nadie, no escribí mensajes impulsivos, simplemente me alejé del ruido que llevaba semanas sonando en mi cabeza, y en ese silencio encontré lo que no quería aceptar, no quería seguir con Mónica, no después de todo eso. No importaba que dijera que se arrepentía, que quería arreglarlo, que no estaba enamorada de él. Había algo roto que ya no tenía forma. Y si la única manera de que ella se diera cuenta de su error era sentir lo que yo sentí, entonces estaba decidido a devolvérselo. No por venganza gratuita, sino por justicia. Volví al piso el viernes, justo después de que ella se fuera a trabajar. Tenía la casa entera para mí y sabía exactamente qué quería hacer. Fui directo al armario, saqué su portátil y revisé su historial, sus carpetas ocultas, sus archivos eliminados. Había más mensajes, más correos, algunas fotos, incluso un video corto de ellos dos en una terraza, bebiendo vino y riéndose de algo. Lo copié todo en un USB y lo guardé en un sobre. Después fui a imprimir una copia de cada conversación y las organicé en orden cronológico. Nada exagerado, solo lo suficiente para que quedara claro que no había sido un desliz. Que había sido una rutina. Que cada palabra bonita que le dedicaba a mí en casa iba seguida por otra mucho más íntima con él desde otro lugar. Cuando terminé, preparé una caja pequeña con sus cosas más personales que estaban en mi estudio, un cuaderno que me regaló y en el que nunca escribió, un perfume que olvidó hace meses, y una postal que nos enviamos cuando viajamos por Asturias en el primer año juntos. Metí la caja en el maletero del coche, junto con el sobre con las pruebas, y salí de casa con destino al hospital. Sabía perfectamente a qué hora salía Mónica. No fui a buscarla. Fui a dejar la caja en su coche. Conocía su matrícula y el modelo, lo aparcaba siempre en la misma zona. No fue difícil. Abrí el maletero, dejé la caja bien visible, cerré y me marché sin dejar nota. La nota iba por otro canal. Esa misma noche, mientras ella todavía estaba en turno, escribí un correo a Recursos Humanos del hospital, sin insultos, sin amenazas, sin dramatismos. Solo adjunté las pruebas, firmé con mi nombre completo, y mencioné que me parecía importante que revisaran si algún tipo de relación entre empleados estaba violando el código de conducta interna. No esperaba que lo despidieran, ni siquiera que la sancionaran, pero sí que al menos la vergüenza de tener que explicar la situación en su entorno laboral le doliera tanto como me dolió a mí verla mintiendo. No era un acto de odio. Era una forma de poner las cosas en su sitio. Al día siguiente, no volvió a casa. Me mandó un mensaje diciendo que prefería quedarse en casa de su hermana unos días, que necesitaba espacio. Le contesté con un perfecto, sin puntos ni más palabras. Durante el fin de semana no pasó nada más. Ni llamadas, ni visitas, ni drama. El lunes por la mañana recibí un correo del hospital, dándome las gracias por la información y asegurando que se tomaría en cuenta. Supe por un amigo común que Jaime Camacho fue llamado a una reunión privada y que, aunque no fue despedido, se le recomendó evitar cualquier contacto fuera del entorno laboral con empleados que dependieran de su departamento. A ella no le dijeron nada directamente, pero según ese mismo amigo, Mónica estuvo toda la semana comportándose como un fantasma, callada, tensa, sin mirar a nadie. No me alegré. Pero tampoco sentí pena. Solo sentí que el peso que me había estado aplastando empezaba a ceder. El miércoles por la noche vino a casa sin avisar. La escuché entrar con las llaves que aún tenía, dejar la chaqueta en el perchero y quedarse parada en el pasillo. No dije nada.
Esperé a que hablara. He visto la caja, dijo al fin, sin acercarse. Y he visto los correos que mandaste. Y solo quería decirte que me lo merezco. Todo. No estoy buscando tu arrepentimiento, Mónica. Estoy buscando cerrar esto. ¿Cerrar qué? ¿Todo? Sí. Todo. Se quedó quieta, respirando hondo. Luego dio un paso, se sentó en el borde del sofá y dijo algo que no esperaba. No voy a pedirte que me perdones. Solo quiero hablar una última vez, con calma, sin reproches. Necesito entender en qué momento me perdí. No por justificarme, sino por saber en qué me convertí. No respondí de inmediato. Estuve tentado de decirle que no tenía por qué explicarme nada, que ya estaba todo dicho, que lo que pasó hablaba por sí solo. Pero accedí. No por ella. Por mí. Quería escuchar lo que fuera que tuviera que decirme, aunque ya no cambiara nada. Durante 1 hora hablamos. Sin gritos. Sin interrupciones. Me contó que empezó a sentirse desplazada cuando dejé de acompañarla al hospital en sus eventos, que se sintió invisible cuando pasábamos semanas sin intimidad y yo apenas le hablaba en la mesa. Me dijo que no me culpaba de nada, pero que en vez de enfrentar la incomodidad, eligió lo más fácil, buscar fuera lo que no se atrevía a pedirme dentro. Yo le dije que también noté distancia, pero que siempre creí que era el estrés, las guardias, la rutina. Que nunca me imaginé que en lugar de pedirme algo, lo buscaría a escondidas. Le pregunté si se arrepentía de haberlo hecho, y su respuesta me dejó claro que ya no podía confiar en nada de lo que dijera. Me arrepiento de cómo lo hice. No de lo que sentí en ese momento. Entonces está claro, le dije. No quiero seguir contigo. Ni intentarlo. Ni fingir. Asintió, se levantó, recogió sus cosas y me pidió que, cuando estuviera listo, habláramos de los pasos del divorcio. No me abrazó. No lloró. Solo se fue. La puerta se cerró con un clic. Y esta vez no dolió. Después de que se marchó, me quedé en el sofá sin moverme durante horas, sin mirar el móvil, sin encender la televisión, sin hacer nada que se pareciera a volver a la normalidad. No sentía alivio, tampoco rabia, lo que sentía era una mezcla extraña entre agotamiento y desconexión, como si por fin pudiera dejar de pelear con algo que ya estaba muerto desde hacía mucho más tiempo del que había querido aceptar. Esa noche dormí sin interrupciones, por primera vez en semanas. No soñé nada, no me desperté sobresaltado ni con el pecho apretado, simplemente dormí y al día siguiente me levanté temprano, como siempre, pero esta vez sin pensar en qué cara tendría que poner delante de ella en la cocina. Me preparé un café y lo tomé en silencio, mirando por la ventana del comedor, con el portátil cerrado y el móvil apagado. No quería ver nada más, ni escuchar a nadie, ni dar explicaciones, y tampoco necesitaba que alguien me dijera que lo sentía o que todo pasa. No estaba buscando consuelo ni consejos, estaba simplemente enfrentando la decisión que ya había tomado sin dejar espacio a dudas. Al mediodía recibí un mensaje de Mónica diciéndome que estaba preparando sus papeles y que había hablado con una abogada para organizar el proceso de separación. Me ofreció hacer una reunión con ella y con su abogada para hablar de los detalles, de la división de bienes, del uso del piso, del coche, de los ahorros, de todo. Le contesté con una frase breve en la que le dije que estaba de acuerdo y que cuando tuviera una propuesta concreta, la enviara por correo. No pensaba discutir, no pensaba negociar nada con emociones mezcladas. Quería que todo se resolviera lo más rápido y limpio posible. Esa misma tarde vacié los cajones del dormitorio y guardé toda mi ropa en una maleta. La llevé al apartamento de mi amigo y empecé a preparar una lista de lo que necesitaba alquilar. Ya no quería vivir en el mismo sitio. Ese piso era ahora un museo de conversaciones falsas y silencios incómodos. No importaba cuánto aireara las habitaciones, el ambiente estaba contaminado. No era que no pudiera estar allí, es que no quería.
Al tercer día recibí la propuesta por correo. Estaba todo bastante claro, sin exigencias absurdas, sin trampas. Ella se quedaba con el piso, yo con el coche y el fondo común se dividía a partes iguales. Le respondí agradeciendo el gesto y le pedí una reunión para firmar el convenio cuanto antes. La fijamos para el viernes en una notaría. Durante los días que siguieron no volvimos a hablar de nada más que no fuera logístico. ¿Qué día paso por mis libros? ¿Te dejo las llaves en el buzón? ¿Quieres que me encargue de cancelar la cuenta conjunta? Todo neutral, sin rencor aparente. Pero dentro, cada frase era una especie de recordatorio de que habíamos perdido años sin darnos cuenta de que ya no teníamos nada que ver. El día de la firma llegó y ella apareció puntual, vestida como si fuera a una reunión de trabajo, con una carpeta y cara de no haber dormido bien. Yo llegué 10 minutos antes, firmé los documentos sin preguntas, sin mirar demasiado el texto porque ya lo había leído varias veces, y luego esperé a que ella hiciera lo mismo. Cuando terminó, el notario nos deseó suerte y se retiró para procesar los papeles. Nos quedamos solos unos minutos en la sala y entonces fue ella quien rompió el silencio. No creí que esto iba a pasar tan rápido. Ni yo, respondí sin intención de continuar la conversación. No quiero que pienses que todo fue mentira. Hubo momentos buenos. Lo que piense ya no cambia nada. Lo sé, dijo, y por primera vez la vi temblar un poco, como si la realidad acabara de alcanzarla. ¿Te vas a quedar en Zaragoza? No lo sé. He pensado en pedir un traslado a Valencia o a Bilbao. Aquí todo me pesa. Haz lo que necesites. No hubo abrazo, ni despedida cálida, ni intento de cierre emocional. Nos miramos por última vez y ella salió antes que yo. Me quedé sentado, esperando un minuto más, como si necesitara asegurarme de que de verdad se había ido. Luego me levanté y salí sin mirar atrás. Esa tarde regresé al apartamento de mi amigo, me abrí una cerveza y llamé a mi madre para contarle todo. Fue la primera vez que lo dije en voz alta a alguien de mi entorno cercano. Se lo expliqué sin entrar en muchos detalles, solo lo suficiente para que entendiera que la historia con Mónica se había terminado, que no hubo violencia, ni peleas escandalosas, pero sí una traición que no pensaba perdonar. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y al final solo me dijo que contara con ella para lo que necesitara. Eso bastó. Las semanas siguientes fueron más tranquilas, con rutinas nuevas, con otros horarios, con comidas solitarias que ya no dolían. Me mudé a un piso pequeño cerca del centro, amueblado y con lo justo. Empecé a leer más, a salir a caminar por las noches, a reencontrarme con amigos que había dejado de ver. No intenté llenar el vacío con nadie ni con nada. Solo me permití estar solo, sin tener que fingir nada, sin tener que explicarle a nadie por qué ya no sonreía igual. Lo más difícil no fue aceptar que Mónica me había engañado, sino aceptar que yo no había visto venir nada. Que había vivido años en una especie de piloto automático donde asumía que las cosas estaban bien simplemente porque no había grandes problemas. Aprendí que la ausencia de discusiones no significa que todo funcione. Que el silencio también puede ser una forma de fractura. Que la costumbre no es sinónimo de amor. Cuando el proceso legal terminó y recibí el certificado de divorcio, no sentí alivio ni tristeza. Sentí que se cerraba una etapa que ya llevaba tiempo acabada. Me fui solo a cenar esa noche, a un restaurante sencillo, comí sin prisa y brindé conmigo mismo por haber tenido el valor de cortar algo que ya no servía. No fue un brindis feliz, pero sí justo. Un mes después del divorcio, mi vida ya tenía otro ritmo. No era mejor ni peor, simplemente distinto. Me levantaba sin pensar en si Mónica ya estaba en la cocina, no me molestaba la cama vacía, no me ponía triste ver un cepillo de dientes menos en el baño. Me acostumbré rápido, no porque fuera fácil, sino porque no había otra opción. Había días donde me preguntaba si ella estaría bien, si habría encontrado piso, si seguía en Zaragoza o si ya se había ido, pero no hacía nada con esas preguntas.
No las convertía en mensajes, ni en llamadas, ni en intentos de reconexión. Sabía que no tenía sentido. Ella había tomado sus decisiones, yo había respondido con las mías, y lo único que quedaba era vivir con lo que cada uno había construido. Una tarde cualquiera, mientras revisaba correos del trabajo, me llegó un mensaje de un número desconocido. Solo decía ¿podemos hablar 5 minutos? Soy Mónica. Lo leí 2 veces antes de decidir si responder. Al final solo puse dime. Tardó en contestar. Pensé que no lo haría, que tal vez solo necesitaba saber si yo la bloquearía o si la escucharía. Al rato llegó otro mensaje, esta vez más largo. Me decía que había conseguido el traslado a Valencia, que se iba en una semana y que solo quería agradecerme que no le hiciera la vida imposible durante todo este proceso, que había sido más respetuoso de lo que merecía y que, aunque sabía que mis decisiones habían sido duras, también entendía que eran las únicas posibles. Me pidió disculpas una vez más, sin pedir que yo le respondiera, sin buscar que yo dijera que la perdonaba. Solo quería dejarlo escrito antes de marcharse. No le respondí en ese momento. Me fui a caminar un rato, a ordenar mis ideas. Durante ese paseo pensé en todo lo que habíamos sido, en lo que dejamos de ser, y en lo que ella intentaba recuperar con ese mensaje. No era amor, no era amistad, era una forma de paz, de cerrar algo sin que quedaran cosas pendientes. Cuando volví a casa, me senté en el sofá, le respondí con algo corto y sincero. Le dije que esperaba que en Valencia encontrara lo que no supo encontrar aquí, que no le deseaba mal, pero que tampoco quería volver a tenerla en mi vida. Le dije que aceptaba sus disculpas, aunque no las necesitaba, porque ya no guardaba rencor. Le pedí que no me escribiera más, que cada uno siguiera por su lado, porque seguir en contacto solo alargaría algo que ya no tenía futuro. No volvió a escribir. En los meses siguientes volví a hacer cosas que había dejado de hacer, viajé a Madrid un fin de semana solo para ver una exposición, empecé a salir a correr por las mañanas, me apunté a un curso de cocina que siempre me había llamado la atención y que nunca hice porque a ella no le interesaba. Conocí gente nueva, empecé a recuperar ciertas amistades que se habían perdido en el camino, y aunque no buscaba ninguna relación, ni me planteaba volver a empezar nada sentimental, al menos ya no sentía que lo único que me definía era el dolor de haber sido traicionado. A veces pensaba que, si no hubiera pasado todo eso, probablemente seguiría en aquella vida monótona, creyendo que todo estaba bien, viviendo sin saber que el otro había dejado de estar ahí hacía tiempo. Con el tiempo entendí que el problema no fue solo la infidelidad, sino todo lo que la rodeaba. La mentira sostenida, la capacidad de actuar con frialdad, la facilidad para vivir 2 vidas sin tropezarse. Eso fue lo que más me dolió, darme cuenta de que la persona en la que más confiaba había sido capaz de ocultar una realidad completa mientras seguía compartiendo cama y conversaciones vacías conmigo. Fue eso lo que me hizo perder toda posibilidad de volver a intentarlo, porque no se trataba de un error, se trataba de una cadena de decisiones que no incluían ningún respeto por mí. Lo que más me marcó de todo este proceso no fue el final, sino lo que vino después. Aprender a estar solo no fue tan difícil como pensaba, lo complicado fue dejar de esperar explicaciones que nunca iban a llegar, entender que hay personas que no ven el daño hasta que lo causan, y que incluso entonces no siempre sienten culpa. Mónica nunca fue cruel conmigo, ni antes ni durante la ruptura, pero tampoco fue honesta, y eso fue suficiente para que todo se terminara. Su manera de enfrentarlo después fue su forma de limpiar la culpa, no de reparar nada. Yo no necesitaba que se arrepintiera para poder seguir con mi vida, necesitaba que me dejara en paz y que aceptara las consecuencias de lo que había hecho. Hoy, si alguien me preguntara si volvería a casarme, no sabría qué responder. No porque tenga miedo, sino porque ahora tengo claro lo que no quiero repetir. No quiero volver a vivir en una relación donde el otro no diga lo que siente, donde las cosas se entierren en silencio, donde las rutinas sustituyan a los gestos reales. No quiero mirar a nadie cada mañana con la duda de si lo que veo es de verdad o parte de una mentira cómoda.
Prefiero la soledad a ese tipo de compañía. No lo digo desde el resentimiento, lo digo desde la certeza de haber estado ahí y haber salido entero. Me equivoqué al no ver las señales, me equivoqué al pensar que el amor era suficiente para sostener algo que ya estaba roto, pero al menos no me equivoqué al decidir irme. Lo que me queda ahora es una vida distinta, más simple, más mía. Ya no estoy esperando nada de nadie, no estoy buscando a quien culpar ni a quien salvar. Solo estoy viviendo, y por primera vez en mucho tiempo, eso me basta.